Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias Repretel. De inmediato conocemos nuestros titulares. Esto dejó 30 minutos de intensa tormenta en La Uruca, Heredia y Alajuelita. Menor sospechoso que mató a su mejor amigo con disparo accidental quedó libre en San Carlos. Vecinos harán colecta para reconstruir histórica iglesia que fuego destruyó en Dota. Mitad de jóvenes tuvo su primera relación sexual antes de los 18 años. Solo el 40% usa métodos para evitar contagios. Expresidente Oscar Arias recuerda cómo fue el proceso para conseguir la paz en Centroamérica hoy hace 30 años. Y esto es lo más destacado en la información deportiva. José Andrés Salvatierra queda fuera del partido Alajuelense Olimpia. Keylor Navas buscará convertirse en el primer jugador de CONCACAF en ganar una Supercopa de Europa. De inmediato las noticias, la Comisión de Emergencias atendió 20 incidentes que causaron las lluvias. Alajuelita fue donde hubo más afectación. Así se veía el cielo en el Valle Central la tarde de este lunes. Esto fue el anuncio de las fuertes lluvias que se iban a presentar. La zona más afectada por los aguaceros fue Alajuelita, que lucía así. En algunos puntos como San Rafael de Heredia se reportó la caída de granizo. Ya pasó. La Comisión Nacional de Emergencias reportó la atención de 20 incidentes a causa de la lluvia. Hemos atendido alrededor de 20 incidentes, poquito más de 20 incidentes que se han concentrado prácticamente en el cantón de Alajuelita, en el sector del llano, por un desbordamiento de la quebrada Chinchilla que provocó además la saturación de una alcantarilla ahí en la zona y la afectación en varias viviendas. Ya hay maquinaria de la Municipalidad de Alajuelita y del Comité Municipal de Emergencias de Alajuelita trabajando en la zona. Un par de incidentes adicionales que se registraron en la zona de Barrio México, en el cantón central de San José, por saturación de alcantarillado. Luego de los fuertes aguaceros se podían apreciar imágenes como esta. Las autoridades recomiendan estar atentos y tener algún tipo de protocolo en la familia para que las emergencias no lo tomen desprevenido. Tenemos caída de objetos, ¿verdad? Esa es una. Problemas eléctricos, las acometidas se nos pueden caer también. ¿Por qué no? La rayería también, podríamos vernos expuestos a la caída de un rayo, y todos esos eventos son los que debemos tratar de evitar. El Cuerpo de Bomberos en lo que va del año ya atendió 17 incidentes relacionados con los fuertes vientos, como los que se han presentado desde el fin de semana.
Heredia, La Uruca y otras zonas metropolitanas vivieron y sufrieron una enorme tormenta que duró más de media hora. Fue a eso de las 2 de la tarde cuando La Uruca recibió una tormenta que recién había pasado por Heredia. El fuerte viento, la lluvia y la cantidad de rayos provocó que fallara la corriente eléctrica en los alrededores de la zona. La visibilidad de los vehículos en carretera era casi nula. Después de más de 30 minutos de lluvia constante, empezó a cesar poco a poco y a volver a la normalidad la condición climática. Un helicóptero aterrizó de emergencia en la Plaza de León 13 en Tibás debido a la rayería y a las lluvias. Estas eran las condiciones del tiempo. Venía desde Alta Talamanca y viajaban 4 trabajadores de la caja y el piloto. Luego de varios minutos llegaron al aeropuerto sin contratiempo. Y una cifra, un dato increíble, 5.500 rayos cayeron durante 2 horas y media. Bueno, y en total en el día se dieron más de 8.000 descargas. Estas son las imágenes del temporal que golpeó el Valle Central este lunes. Los aguaceros se combinaron con una fuerte actividad eléctrica en todo el país. En poco tiempo las descargas se contabilizaron por miles. En apenas 2 horas cayeron 5.500 rayos y en 4 el número aumentó a 8.200 descargas, según la Oficina de Descargas Atmosféricas del ICE. Tenemos condiciones en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico que generan temperaturas mayores sobre el océano y esto hace que tengamos más gasolina o más energía para que se formen las nubes de tormenta, las cuales pues desde abril prácticamente con el inicio de la época lluvias entraron de forma muy violenta y se mantienen hasta la fecha. Ya este fin de semana hemos tenido cerca de 20.000 rayos que han caído. El temporal de esta tarde también aumentó considerablemente el número de rayos en los primeros 7 días de agosto. En el mes ya son 36.500 descargas, es decir, van cayendo 5.000 rayos por día. 3 torbellinos en la meseta central han generado problemas en viviendas, edificios durante esta temporada de lluvias. El más reciente ocurrió el fin de semana en Tres Ríos y según los vecinos nunca habían visto algo así. No es un tornado. Uy, man. Los vecinos de Tres Ríos en el Cantón de la Unión vivieron momentos de angustia el fin de semana. Un torbellino que empezó a levantar latas y volcar árboles los dejó a todos sin habla. Unos casos más graves que otros, pero todos coinciden en que la urbanización La Carpintera en el centro de Tres Ríos jamás habían vivido algo así. Va hacia abajo, va para abajo. Oiga, cómo suena eso, qué raro. Son las latas,
El oficentro es. Estábamos en un carro, íbamos saliendo y estaban los otros carros y la casa de nosotros tiene 2 árboles muy grandes. Y donde estábamos metidos en el carro éramos 4 personas y no podíamos salirnos porque los árboles empezaron a caer. Las ramas del árbol empezaron a caer sobre el carro y las 2 puertas de la microbús no se podían abrir. Entonces nos tuvimos que quedar en el carro metidos porque eran latas volando y las ramas cayendo. Este antiguo beneficio de café fue una de las estructuras más afectadas por el fenómeno. Algunos vecinos aseguran que pese a que sus techos volaron y árboles cayeron sobre casas y carros, nadie resultó herido. Primero se vino un aguacero así como muy rápido, 2 ráfagas pero duras, dije yo, qué extraño. Al momento bastan segundos y comienza a volar todo, a arrancar y a golpear paredes, todas las láminas sueltas. Y salimos, de hecho estábamos adentro y salimos y vimos todo esto volando ahí, el edificio este que está aquí abajo. Y en eso volvimos a ver arriba el cielo oscurititito y donde iba el torbellino, era un cono grande, iba arrastrando todo ahí para abajo. En una urbanización no debería de haber árboles tan altos, ahí pueden ver ese que está allá atrás, que es enorme. No sé, las personas que están en eso deberían de ver, el día que se caiga un árbol de esos encima de una casa, no van a venir las autoridades que les corresponde a pagar las casas, los daños. Esos deberían de estar más fuertes, son bastante peligrosos. Vea el foco de latas que se están arrancando, vea el tornado que hay allá, mae. Vea, mae, todo eso blanco que ven son latas. Pese a que estas imágenes se hicieron virales y permitieron ver la magnitud de lo sucedido, en Bomberos aseguran que las personas no deberían correr riesgos ante estos eventos naturales. Uy, man. No solo el evento, el epicentro, sino que él va a arrastrar, en este caso va a levantar láminas de zinc, que también podrían golpear a las personas. También problemas eléctricos que se van a dar, se van a reventar los cables eléctricos y podría en algún momento verse expuesta a alguna de las personas. Son las latas, el oficentro es. Durante la temporada lluviosa se han formado 3 torbellinos como este afectando comunidades del Valle Central. 3 meses en prisión pasará un menor de 17 años sospechoso de asesinar a una madre y su hijo en Zarcero. Ambas víctimas fueron sepultadas este lunes, mientras una tercera persona se mantiene en el hospital. Unidos en familia, orando, así buscan encontrar consuelo antes de dar el último adiós a 2 de sus parientes. Hay que dejarle todo esto a Dios porque para uno el instinto del ser humano es de pagarle con lo mismo, pero hey, solo Dios sabe por qué ocurren las cosas, ¿verdad? Y entonces, sí, dejárselo a Dios, diría yo. ¿Qué está pensando? ¿O por qué lo hace? ¿O cómo es posible que llegue a tanto? Para uno es difícil pensar que una persona puede llegar a cometer tan grave dolor en la comunidad y sin importarle. Caminar juntos, salir juntos, personas que no molestan a nadie, del caminar y esta tiendita a la casa, nada más. Ese era el vivir de ellos y estar con su hija y con su nieta. Ese era el quehacer continuo día a día. Mientras que el sospechoso de asesinar a una madre de 64 años y a su hijo de 33 pasará 3 meses en detención provisional. Contra el joven de 17 años se abrió una causa por 2 homicidios simples y una tentativa de homicidio simple. Una venganza porque lo despidieron días atrás sería lo que lo motivó para el brutal ataque. El joven ingresó a la casa de las víctimas armado con un machete y un martillo, y al primero que atacó fue a Roberto Rodríguez. Su madre intervino y él, enfurecido peón, la emprendió contra ella. Un hombre quien laboraba en la casa, al escuchar lo que ocurría, intentó defenderlos y también resultó gravemente herido. Luego el sospechoso se marchó como si no hubiera pasado nada. Así quedó grabado por una cámara de seguridad.
en Laguna de Zarcero lloran la pérdida. Gentes que con una empresita que tienen han surgido cada día más adelante y le duele a uno mucho que una persona trabajadora y que le cuesta tanto la vida, realmente que Dios la tenga en la gloria. Todos estamos muy conmovidos y no sabemos por qué pasa eso, algo tan extraño y por qué motivo la violencia, no sé, llega a ese extremo. Caminaban juntos él y el hijo. Un día de estos de misa, por cierto, vi a doña Gladys con el hijo ahí, lindísima, ella muy linda persona, y el muchacho también, muy buen muchacho. No se merecen eso, ¿verdad? Roberto, un excelente compañero, algo especial, un muchacho callado, que no se metía con nadie, más bien a solo risas, todo. Y si es la señora, la mamá, también igual, una señora especial. Los hechos ocurrieron la mañana del sábado en Laguna de Zarcero, Alfaro Ruiz, y el sospechoso fue detenido el domingo en Boca Tapada de Pital, San Carlos, cuando intentaba huir a Nicaragua. El joven que mató a su mejor amigo mientras jugaban con un arma está libre, pero lo van a acusar de homicidio culposo. El hecho ocurrió en Los Ángeles de la Fortuna de San Carlos. Don William y doña Rocío no tienen resentimiento contra el joven que le quitó la vida este domingo a su pequeño de 13 años, Eduardo González Chávez, y mucho menos contra su familia. Los dos eran muy amigos desde pequeños y se conocen bien. Que Dios les dé la fortaleza. Por mi parte, de corazón, yo no voy a tener represalias con nadie. Según dejo en las cosas en manos de Dios y en manos de las autoridades, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Pongámonos al lado contrario, o sea, de ninguna de las dos maneras uno desea que esto suceda. Pues la realidad sucedió y aquí es pedirle a Dios fortaleza para ellos y fortaleza para otra familia, porque eso es Estroza también, es su marca, independientemente sea quien sea, mayor o menor, hombre o mujer, es su marca para siempre. El accidente ocurrió en Los Ángeles de la Fortuna. Ellos estaban jugando en una finca lechera en la que Eduardo andaba de visita, al parecer con un arma que encontraron en la casa del lugar, pero mientras la manipulaban se disparó. Se suponía que Eduardo solamente iría a ver el partido con su amigo, pero luego decidió quedarse, situación que no le extrañó para nada a su madre. Mami, quiero ir que me deje ir donde Fabián. Es que quiero ir o sea, él disfrutaba las lecherías. Entonces yo le dije, está bien. Me dice, mami, yo ahorita voy a recoger ropa. Pero él no llegó a recoger ropa, él se quedó, como el chico también era de la misma edad, entonces yo me imagino que eso fue lo último. Un amigo de siempre, Fabián lo conocía desde hace muchos años. Sí, claro, si no estoy equivocada, como de segundo, para no decirles mucho antes. Él tenía tan solo 13 años, cursaba el 7º año de colegio junto a su hermano gemelo. Era risueño y enamoradizo, así es como sus padres lo recuerdan. Amaba el fútbol, las huilas, como decía él, y comer. Eso es lo que él pasaba. Pasaba en la cancha en Los Ángeles, los sábados o viernes, de decidir si tenía que irse a las 6 de la mañana se iba y a las 10 de la noche lo venían a dejar. Un chico sonriente, simpático, súper servicial. Él era, usted ahora ve en las páginas y en los comentarios, escuela, colegios, o sea, es una cadena. Del joven que cometió el crimen, el Ministerio Público confirmó que lo dejaron en libertad. El caso se encuentra bajo investigación. Se le identificó. Al verificarse que no tenía peligros procesales que afecten el buen desarrollo de los fiscales, decidieron no pedir medidas cautelares en su contra. Esto trae de nuevo a colación el uso de las armas en una casa de habitación. El cuidado debe ser máximo, tener un sitio seguro, ojalá bajo llave, e inclusive hablar hasta a los menores sobre los riesgos que hay con la manipulación de las armas de fuego y efectivamente las responsabilidades del adulto que lleva la capacitación para tener los permisos debidos de portación de arma. Aún se analiza qué fue lo que ocurrió, cómo los pequeños tuvieron acceso al arma que al parecer estaba cargada. Algunos vecinos de Copey de Dota realizarán una recolecta para levantar de nuevo el histórico templo de 65 años que se quemó el fin de semana. Así fueron consumidos 95 años de historia.
El incendio ocurrió la madrugada del domingo en la iglesia de Copey de Dota. Esto fue lo que observaron los vecinos con la primera luz del día. El incendio avivó sentimientos en la comunidad, ya que se trataba de un lugar muy preciado. Es por eso que los vecinos realizarán una recolecta para levantar de nuevo la preciada iglesia. Dentro de muchas actividades que tenemos, hemos planeado pues una colecta con aquellos que nos quieran colaborar. Para el mes de octubre ya tenemos planeado una fiesta, que ya la habíamos planeado con anterioridad, algo pequeño, pero ahora pues lo vamos a hacer algo más grande, ¿verdad? Para invitar a todo el que nos quiera. Y es que es una pérdida muy dolorosa también para toda la comunidad. Sí, bastante, a nivel espiritual, a nivel anímico, ¿verdad? Porque es que era un símbolo de la comunidad. Están preocupados que hay que volver a construir y todo eso, porque era una zona, digamos, la parte más importante de la zona, ya que era la iglesia, era pues patrimonio nacional, digamos, si ocurrió lo que ocurrió, todo el mundo está sorprendido y preocupado a la vez. El cuerpo de bomberos identificó que fue un cortocircuito cerca del altar lo que provocó el incendio. El templo San Rafael Arcángel fue construido en 1922 y fue declarado patrimonio en 1999. La iglesia es el tercer edificio patrimonial que es consumido en un incendio. El fuego también destruyó por completo el conocido Black Star Line en Limón en abril del año pasado. El otro edificio patrimonial que fue destruido por las llamas fue la casona de Santa Rosa en el 2001. El fuego se fue, pero queda vivo un sentimiento de dolor en quienes visitaban el lugar. Al menos 12 trabajadores agrícolas quedaron atrapados en medio del río Tres Amigos en Aguasarcas de San Carlos. Vamos a ver estas imágenes. Ya vienen los bomberos. Pero póngale. Súbase. ¿Qué velocidad la de los bomberos, man? No, aquí no tengo nada de transforma. Ya que está ahí, que jale para el otro lado. Tiene que lo vaya subiendo. Las fuertes lluvias ocasionaron la crecida repentina de este río. Reiteramos, se trata del río Tres Amigos, ubicado en Aguasarcas de San Carlos. Como vemos en las imágenes, para poder liberar a los trabajadores fue necesario el uso de una draga. Al llegar al lugar, primeramente que la unidad, logramos encontrar un tractor de llantas, el cual se encontraba en medio cauce del río, con 2 carretas y personas dentro, aproximadamente 12 personas, las cuales al llegar en el momento, gracias a Dios, se encontraban bien de salud. Los 95.000 abonados de JASEC en Cartago podrían pagar en promedio 1.633 colones más en septiembre. La compañía solicitó un aumento del 9% a la ARECEP. Hacer esto en Cartago podría costarle más caro a finales de mes a los abonados de la empresa distribuidora de electricidad. JASEC solicitó a la Autoridad de Servicios Públicos un aumento del 9% en la tarifa eléctrica. Esto afectaría a los 95.606 clientes que tiene la empresa, quienes no están de acuerdo con el alza. No deberían de hacerlo así. ¿Por qué? Porque mucha gente, los salarios son los mismos siempre, los aumentos salariales bajísimos y todos los viven subiendo. Entonces a un pobre como uno no le sirve. No, bueno, a mí no me parece, la verdad, más que todo por el servicio tan pésimo que dan. Es parte de las necesidades básicas, ¿verdad? Pues para la gente que más pobre, pues sí la golpea, ¿verdad? Pues no quiere decir que a uno no,
pero a veces tiene uno un poquito, ¿verdad?, de medios para hacerle frente. Con el aumento, una familia que consume 250 kilowatts al mes y que actualmente paga 17.814 colones, pasaría a pagar 19.447, es decir, habría un aumento de 1.633 colones por el 9%. La audiencia para revisar la solicitud será el 21 de este mes y el alza entraría a regir en el mes de septiembre. Este jueves y viernes los estudiantes de secundaria podrían no recibir clases. La APSE tendrá asamblea donde se esperan más de 5.000 afiliados, el 80% de ellos profesores. Para doña Mabel, que el jueves y el viernes próximo su hija no tenga clases por la Asamblea General de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, la tiene muy preocupada. La verdad que los atrasan ellos con las materias y ahora que ya van a entrar en exámenes, más bien los perjudica. Pero eso son decisiones del ministerio, no podemos hacer nada, ¿verdad? Al igual que ella, que cursa quinto año en Puriscal, APSE espera la llegada de 5.000 afiliados, de los cuales el 80% son profesores, a su Asamblea General que se llevará a cabo en el Gimnasio Nacional. No tengo nada que ver. No, porque 2 días se van. Jueves y viernes. Bueno, no sé, tienen que pelear sus derechos, pero podría ser otra la solución. Bueno, a mí me parece que es muy mal hecho, por si Costa Rica toca bien la patas arriba. ¿Y a usted, señora? Igual, también muy mal hecho. ¿Le parece mal que sean 2 días? Sí. Claro, ningún día, sí, hay mucha vacación en el año, porque hay un montón de gente vaga. Quienes pertenecen a esta agrupación y se harán presentes a la actividad ya cuentan con un permiso del MEP con goce de salario. La actividad anual de APSE iniciará a las 7 de la mañana del jueves y finalizará a las 3 de la tarde del próximo viernes. Y los diputados dicen que no encuentran una salida para solucionar el tema fiscal. Culpan al gobierno de no acercarse a la Asamblea Legislativa para negociar una agenda común entre las fracciones. El Partido Liberación Nacional y el Movimiento Libertario quieren empezar a discutir sobre los pluses salariales. El Frente Amplio quiere que se reduzca la contribución que le da el Estado a los partidos políticos y el PAC pide más impuestos, mientras que la Unidad una reforma constitucional. Lo cierto del caso es que a 7 meses de finalizar esta administración, los diputados no encuentran una salida para la situación fiscal. No ha existido una convocatoria, un llamado del ministro de la Presidencia, que de por sí ha pasado ausente prácticamente en su gestión con la Asamblea Legislativa, ni del viceministro de la Presidencia, ni del presidente de la República, ni del ministro de Hacienda. Cuando usted oye un llamado de crisis fiscal, de liquidez, usted espera que la respuesta para abordar esa agenda por parte del gobierno sea una convocatoria. Presidentes ejecutivos que salen de viaje, viáticos al exterior, como si fuera óleo, viáticos internos. Me parece que el señor presidente de la República, a las instituciones del Estado, deberían decirle, mire, necesitamos que continúen los trabajos los fines de semana, pero amárrense un poquito la faja. Tenemos denuncias de funcionarios que son de una zona y claro, todos los eventos son para la misma zona, para cobrar viáticos y quedarse durmiendo en la casa. Nos llama, por ejemplo, don Luis. En el caso del presidente ejecutivo de Lina. El Partido Liberación no dará sus 18 votos para más impuestos si antes no se comienza a discutir empleo público, pero hasta el momento no han tenido un acercamiento entre fracciones. Yo creo que definitivamente en el tema de pluses salariales y específicamente en el que tiene que ver con evaluación de desempeño, creo que podríamos dar un paso en la dirección correcta. ¿Que se vayan viendo los dos simultáneamente o primero empleo público y luego impuestos? Habrá que escuchar a las demás fuerzas políticas. El PAC tiene claro que no tiene los votos suficientes para avanzar en esa dirección, pero sí es claro que el tiempo apremia. La semana pasada el gobierno anunció que haría recortes en publicidad y otros gastos con el fin de que el presupuesto para el 2018 no aumente. Datos que preocupan: más de la mitad de los adolescentes en el país tienen relaciones sexuales antes de los 18 años. Y todavía más datos que preocupan más, porque alrededor del 40%, por ejemplo, no usa métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y muchos ni siquiera conocen cómo evitar un embarazo. Desde los 17 años yo no me cuidaba ni nada, entonces yo dije, tal vez yo sea estéril y ya, entonces yo decía, tal vez este método
me sirva. O sea, ejemplo, el coito interrumpido tal vez me sirva. Entonces, yo me confié en eso. Lo inesperado se convirtió en lo cotidiano. Un bebé no estaba en sus planes y hoy está a pocos días de ser mamá. Con solo 19 años y una dura infancia, resiente la falta de una madre o padre, un profesor o amigo que la guiara. Mi adolescencia la viví casi que sola, tuve problemas en mi familia, ¿verdad? Y me llevó el pánico, entonces ya después fue cuando estuve en un hogar. Yo pensaba que un embarazo era jugando y ahora ya después del embarazo, que ya casi, ya digo que no. Como María, casi 11.000 jóvenes son madres en el país cada año. La sexualidad se combina con los cuadernos. En promedio, el inicio de las relaciones sexuales es de 16 años en hombres y 17 en mujeres. ¿Pero qué tan bien informados están los jóvenes para enfrentar su vida sexual? Hicimos un sondeo con estudiantes de 10º año y esto fue lo que encontramos. ¿Con cuáles métodos anticonceptivos también se pueden evitar las enfermedades venéreas? Condón, ya sea el masculino o el femenino, la T, hormonas. La pastilla anticonceptiva, los condones, puede ser también las inyecciones que utilizan las mujeres. Podría ser el uso de pastillas anticonceptivas, condones. En este caso mencionaron métodos que no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. El único que lo hace es el condón. Según la última encuesta nacional de sexualidad, solo un 40% de los adolescentes que tienen relaciones lo usa con frecuencia. Esto los expone al virus del papiloma humano, herpes y hasta el SIDA. ¿Sabes qué es el virus del papiloma humano? Sí, es una enfermedad que se da principalmente en la mujer. No sé, no. O sea, sí sé, pero no sé. Sí he escuchado, pero no estoy muy seguro. Siempre he pensado que todos son iguales. Transmite mediante las relaciones coitales o también en lugares públicos donde, no sé, cuando uno se sienta en la taza del inodoro y así. Una buena definición, entonces no sabría responderle sinceramente. ¿Cómo se transmite? Ahí sí no sabía decirte cuál. El virus del papiloma humano se transmite solo con el roce de genitales o vía oral. Es la principal causa de cáncer de cervix. A pesar de que a los 18 años ya la mitad de los jóvenes en el país tienen relaciones sexuales, un 73% nunca se ha hecho un Papá Nicolau. ¿Cuáles son los métodos más efectivos para prevenir un embarazo? Los métodos más efectivos, según a mi punto de vista, sería el condón. La T creo que se llama, los métodos naturales, que es con el calendario. No estoy al tanto de eso. Mitos como estos fueron comprobados por Marianela Arias, es sexóloga y trabajó en una investigación con más de 4.000 estudiantes en colegios de todo el país. Una falta de conocimientos muy grande. Bueno, algo muy importante es que los chicos dicen que sí se les habla de educación sexual en la casa. Sin embargo, a la hora que hacemos preguntas muy puntuales sobre, por ejemplo, el uso del condón, anatomía inclusive, son cosas que no tienen la menor idea. Entonces, claro, uno entiende que tiene que ver porque sus padres tampoco tuvieron esa formación. Según la segunda encuesta nacional de salud sexual y reproductiva, la mitad de las mujeres no deseaba su embarazo. Esto también representa todo un reto para terminar sus estudios y ser responsable de un pequeño aún sin tener la cédula en la mano. ¿Cómo mejorarán los nuevos cursos de educación sexual este panorama? ¿Qué cambios tendrá el modelo de educación actual? Se lo contamos mañana en Noticias Repretel, edición estelar. Este lunes hace 30 años se le puso fin a la guerra en Centroamérica que le quitó la vida a unas 200.000 personas. La figura del entonces presidente Óscar Arias y el gobierno de don Óscar Arias surgen también como promotores de la paz. Bienvenidos. Hoy hace 30 años, 5 presidentes centroamericanos le estaban poniendo fin a una guerra que para ese momento ya le había costado la vida a unas 200.000 personas y había generado que otras 3 millones de ellas tuvieran que salir de la región. El acuerdo de Esquipulas fue promovido en ese entonces por el presidente de la República de Costa Rica, Óscar Arias, quien hoy nos acompaña, pues él asumió su mandato, su primer mandato en pleno conflicto, y está aquí para detallarnos ese momento histórico. Don Óscar. En efecto, yo no escogí el contexto centroamericano cuando presenté mi nombre a consideración de los costarricenses para aspirar a la presidencia de la República.
Sucedía que fui candidato cuando había una guerra generalizada en Centroamérica y mi preocupación era aislar a Costa Rica de esa guerra. Durante todos los meses del año 86 continuó la guerra. El presidente Reagan y Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y Fidel Castro continuaron ayudando a las partes en conflicto. Por un lado, el presidente Reagan a la contra en Nicaragua y por otro lado, Fidel Castro apoyando con la Unión Soviética las guerrillas marxistas en El Salvador y en Guatemala. La verdad es que yo tenía que ir a predicar la paz para que no vinieran a predicar la guerra. Aquí el embajador americano vino con instrucciones del presidente Reagan de abrir en Costa Rica el Frente Sur. O sea que la contra que estaba atacando al sandinismo desde Honduras, también existiera contra en Costa Rica, en el sur, que atacara a Nicaragua. Vamos a ese 6 de agosto, don Oscar, dentro de esa sala donde estaban ustedes, ¿cómo logró Oscar Arias persuadir a 4 presidentes centroamericanos que tenían realidades e idiosincrasias tan distintas a las costarricenses? Nadie pensaba que nos íbamos a poner de acuerdo. Y las discusiones fueron muy duras, muy tensas, muy tirantes entre todos. Yo era el más conciliador, Vinicio Cerezo también, pero entre don Napoleón Duarte y Daniel Ortega sí habían discrepancias muy fuertes. Yo les dije, porque había leído en una biografía de Roosevelt que cuando había conflictos entre sus ministros, él los encerraba y les cerraba la puerta y les decía, de ahí no salen hasta que se pongan de acuerdo. Yo le dije a mis colegas, medio en serio, medio en broma, voy a cerrar esta puerta y de aquí no salimos hasta que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo finalmente lo alcanzamos en la madrugada del 7 de agosto. Como todos sabemos, este proceso le deja a usted, don Oscar, un gran reconocimiento, como lo es el Premio Nobel de la Paz. Pero además de eso, ¿qué significó ese éxito para Centroamérica y especialmente para Costa Rica? Bueno, para los hermanos centroamericanos, la mayor satisfacción para mí fue que ya dejaron de matarse y que los jóvenes, como le decía antes, ya no tenían que cargar una ametralladora en su hombro. Con respecto a Costa Rica, es que Costa Rica es un pequeño faro que da luz, que ilumina al resto de Centroamérica, porque éramos una pequeña potencia moral enfrentada con 2 superpotencias, ¿verdad? Y qué la alegría con el tiempo para mí mayor, pues que nos convertimos en esa potencia moral. Centroamérica es uno de los poquitos casos donde el conflicto se resolvió como lo hace la gente civilizada, 5 presidentes alrededor de una mesa. Yo creo que esa es una enseñanza muy linda que Centroamérica le dejó al resto de la humanidad. Un proceso de paz en el que Centroamérica fue y sigue siendo ejemplo ante el resto del mundo y uno en el que también el nombre de Costa Rica quedó muy en alto. Le agradecemos a don Oscar Arias por su tiempo y así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Jennifer. El diputado Otto Guevara y un grupo de choferes de Uber denunciarán a la Policía de Tránsito por abuso de autoridad. Ellos alegan que realizan operativos sin justificación. Luego de que el gobierno anunciara que intensificaría los operativos contra Uber, el diputado Otto Guevara y choferes que trabajan con esta plataforma harán un frente común con el objetivo de interponer denuncias penales contra los oficiales de tránsito que abusen de su autoridad. En el lado de Cartago, en el lado aquí de casco urbano de San José, que en el casco urbano de San José involucra también una partecita que va por Heredia. En Heredia claramente ha habido un caso muy sonado de un abuso espantoso de la Policía de Tránsito. El Policía de Tránsito no tiene facultades para interrogar a nadie dentro de un vehículo, no tiene competencias para bajar a alguien de su vehículo. Hay choferes de Cartago, Heredia y San José que están siendo perseguidos, según el diputado, sin justificación alguna. Son operativos injustificados porque estamos peor que los narcotraficantes, tenemos a todo mundo por encima. Todos trabajamos por unas metas que es llevar el sustento a nuestras familias, tenemos deberes que cumplir
todos los meses, todos los días tenemos que salir a trabajar para ganarnos el salario. Y no le estamos haciendo el daño a nadie. El diputado le pedirá al sindicato de la Policía de Tránsito que deje de hacer operativos contra Uber, ya que ellos mismos se están arriesgando. Ellos están muy preocupados, los están mandando a hacer una labor para la cual no están capacitados, no tienen las competencias y pueden enfrentar ellos las denuncias de abuso de autoridad y van a tener que defenderse ellos con su propio patrimonio. El director de la Policía de Tránsito, Mario Calderón, aseguró que los operativos están apegados a la ley y que tienen las puertas abiertas para recibir a quienes se sientan ofendidos con los mismos. Solo una persona en 40.000 puede ser compatible con otra para un trasplante de médula ósea. Una de las razones más importantes para contar con muchos donadores. La red Albavisión, a la que pertenece Repreter, lo motiva con una campaña para que usted se convierta también en un donante. ¿Por qué es tan importante ser donante de médula ósea? Algunas leucemias y otras enfermedades de la sangre solo pueden curarse con un trasplante. La médula ósea y la sangre no se pueden producir artificialmente. Sin embargo, solo el 25% de los enfermos cuentan con un donante entre sus familiares. Por eso es tan importante el donante voluntario. Cuantos más potenciales donantes inscriptos haya, más posibilidades hay de encontrar la médula compatible. Eso solo ocurre en una persona entre 40.000. Para poder buscar donantes, existen los registros que funcionan en todos los países y se agrupan bajo una red internacional, el Banco Mundial de Médula Ósea. Toda persona entre 18 y 55 años que no tenga ninguna enfermedad transmisible a la sangre puede ser donante. La donación de médula ósea es un método seguro, sin riesgos para el donante, que permite dar vida en vida. Inscribite como donante. Podés salvar una vida, la mía, la tuya o la de él, tan solo con unos minutos dedicados a los demás. Bueno, así llegamos al final de la información deportiva. Muy buenas noches. Buenas noches, Gaby, muchísimas gracias. Con mucho gusto y feliz semana. Y qué lindo detalle volver a ver a jugadores que estuvieron en esa tragedia, a tres. Sí, volverlos nuevamente a ver en un terreno de juego. En algo que les apasiona, ellos lo decían memorable, antes del partido, sí. Y bueno, pues ahí está, uno de ellos tuvo la opción de jugar ya. Por lo menos, sí. Sí. Importante también eso que dicen, algo que les apasiona, ¿verdad? Claro. Sí. Bien, gracias, Gabriela. Gracias, Gaby. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Feliz noche. Gracias, buenas noches.